Pues nuevamente es un privilegio y un placer estar con ustedes, tener esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunos planteamientos, ciertamente varios de ellos controvertidos, en torno a la interrogante mucho más filosófica de los fundamentos del liberalismo clásico, qué es un ser liberal, qué es ser un liberal, algo que también Mauricio Rojas nos va a compartir en su charla hoy en la tarde, y donde ciertamente ayer en las exposiciones de Ricardo López Murphy y del propio Mauricio, pues ya vimos varios de los ingredientes que yo considero absolutamente fundamentales en lo que es la delineación de la tesis liberal, así como también el choque con sus antagonistas supuestamente socialistas o estatistas o de otra índole. El título de la charla es Salvando el alma del liberalismo clásico, que viene de un llamado para mí de suma importancia que planteó James Buchanan, uno de los grandes exponentes de la Escuela de Elección Pública, que falleció este año, Premio Nobel de Economía en 1986, pero así como Axel Kaiser en su propia plática nos hablaba de la importancia de los economistas, pero la mayor importancia del filósofo político, de aquel que hace filosofía política, bueno, James Buchanan para mí, por lo menos en sus últimos años, se convirtió en ese tipo de filósofo. Y un planteamiento importantísimo que hizo en el año 2000 y que después desarrolló con gran detalle en su libro Why I Too Am Not a Conservative. Es un libro, será de 120 cuartillas aproximadamente, pero es de las obras más ricas que he visto en los últimos 10 años en torno precisamente al tema de la naturaleza del pensamiento liberal clásico. Y él, bueno, hay muchísimas citas que podríamos tomar, pero una que me parece de mayor importancia es esta. El llamado que hace. Nosotros como liberales genuinos hemos fallado en rescatar el alma del liberalismo clásico. Los libros y las ideas son necesarias, pero no son suficientes para asegurar la viabilidad de nuestra filosofía. El problema reside, ojo, importantísimo, en la presentación del ideal. Mi tesis más general es que el liberalismo clásico no logrará reunir suficiente aceptabilidad pública si sus defensores se limitan al pragmatismo sobre si funciona o no un sistema de libertad o sistema de mercado o sus diversas modalidades y manifestaciones. Si el ideal no se encuentra, habrá un vacío y otras ideas llegarán para llenarlo. Los liberales clásicos han fracasado en la comprensión de esta dinámica. Yo me pregunto, esto hay que leerlo y releerlo una y otra vez. Porque hay una serie de tesis y hay una serie de planteamientos tan solo en esta cita que nos invitan a una reflexión de lo más profunda y de lo más importante precisamente para el futuro de la filosofía liberal. Una pregunta que yo les voy a plantear, y ahí se los voy a dejar, porque este va a ser un ejercicio socrático, no es un lecture o una conferencia en el sentido tradicional de la palabra. Es, ¿realmente el liberalismo clásico puede lograr reunir suficiente aceptabilidad pública? ¿No es una batalla de ideas? ¿No es más bien una causa para tratar de evitar esa tentación totalitaria que también nos explicaba Mauricio Rojas el día de ayer? ¿No es más bien la enunciación de los principios que nos compartía Ricardo López Murphy en su plática? ¿Por qué también, además de delinear lo que es el paradigma liberal o los principios fundamentales del pensamiento liberal, por qué también lograr la suficiente aceptabilidad pública? Bueno, una respuesta a esto es, si no, habrá un vacío y otras ideas llegarán para llenarlo. Vamos a ver algunas de estas ideas y el problema del vacío. Vuelvo a citar a Pedro Schwartz, hice alusión a este gran pensador español el día de ayer. La falta de entendimiento del orden de mercado o de un orden de libertad realmente
es consecuencia de una mezcla de ignorancia, intereses especiales y nuestras fallas en estrategias de comunicación sobre la apertura y la libertad. Esto lo dijo en una reunión especial de la Mont Pelerin Society en Mont Pelerin mismo, en 1997. Me parece también una tesis y un pensamiento fundamental para la causa de la libertad y sobre todo para entender el pensamiento, lo que Foucault hubiera llamado el episteme liberal. Pero, ¿qué pasa cuando hay este vacío, el que llama Buchanan? Bueno, surgen toda clase de problemas que vivimos del día a día en la batalla de las ideas liberales. Por ejemplo, a partir del 2008, y la tesis que ustedes escucharon con bueno, las explicaciones con Axel Kaiser, ayer yo mismo en mi plática decía que una de las consecuencias de una devaluación o de una crisis financiera es que surge también una devaluación de las ideas. Y una que salió muy rápido es que este es el fin del capitalismo. Sin pretender ni siquiera por parte del periodista o por parte del comentarista tratar de entender qué significa un orden de capitalismo o cuál es la filosofía del capitalismo, cuál es el sistema capitalista. Alan Meltzer, que tiene un librito llamado Why Capitalism, el gran economista e historiador monetario, dice que le preguntaron en una ocasión, llegó un periodista y le dijo, Dr. Meltzer, do you think this is the end of capitalism? And he said, that's the stupidest question I've ever been asked. Ahora, no le estaba diciendo estúpido al señor, lo que estaba diciendo, lo que está implícito en la respuesta de Meltzer es, entiende primero lo que es un sistema capitalista antes de atreverte a considerar que esto es una pregunta en donde, bueno, ya el capitalismo pasó de moda, ya se acabó el capitalismo y ahora pasamos a algo nuevo, que seguramente Paul Krugman será el que nos diga qué es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, entonces, la pobreza del debate público alrededor del fin del capitalismo. Ayer les mencioné el fantasma del neoliberalismo y la enorme cantidad de tiempo y de tinta que perdemos en si somos o no somos neoliberales o paleoliberales o posliberales o lo que sea. Pero la forma en que el debate, el diálogo, el intercambio de ideas se degenera de una forma muy rápida al momento de recurrir a etiquetas como neoliberalismo. Los intelectuales de segundo orden, famosamente Mises y Hayek escribían de second-hand intellectuals, también Ayn Rand, ¿sí? Son estos artistas, son aquellos que por algún éxito presumen tener un monopolio sobre todas las verdades. Entonces Barbara Streisand, porque canta hermoso y ha hecho películas, ya se vuelve experta en Jefferson también, ¿sí? Y le anuncian People Magazine, oh, I'm reading Jefferson these days. Ah, bueno, pues, qué bien por ti. ¿Pero te haces experta en Jefferson? Bueno, quizá, pero no porque sea Barbara Streisand. Pero este uso totalmente falaz de las etiquetas. O Oliver Stone, que simplemente porque es director, bueno, ya hizo 2 películas donde nos demuestra que la riqueza es función de la pobreza de otro. ¿Alguna posibilidad de poder abrirse la mente a que quizá la riqueza es algo que se crea y que no se distribuye? Bueno, ¿por qué surge esto? ¿Por qué tenemos que perder el tiempo y la tinta y el esfuerzo y la energía intelectual en combatir esto? O no, por no decir la propaganda ideológica. ¿Sí? ¿De quién es culpa de que exista una persona como Naomi Klein? Que además muy anticapitalista, pero eso sí, sus $15,000 por conferencia se los tienen que pagar. Pero es una absoluta chatarra. El shock doctrine. Yo lo doy como texto en algunas de las clases que tengo oportunidad de compartir, como un ejemplo. ¿Cómo es posible que surja algo así? ¿De quién es culpa? ¿Será que no estamos logrando reunir esa suficiente aceptabilidad pública? ¿Será culpa del liberal que existen fenómenos como Naomi Klein? Y muchísimos otros que se pueden mencionar. Quizá, por ejemplo, será que nos enfocamos al liberalismo simplemente como libertad económica y el llamado modelo de mercado, una de las frases más desafortunadas, en mi opinión.
El mercado no es un modelo, es un proceso, es parte de la acción humana. Una institución que se deriva de la propia naturaleza del ser humano como agente económico o la existencia de escasez. Tema para otro momento. Pero ¿por qué hablamos del modelo de mercado? ¿No tenemos nosotros la propia culpa en no ser lo suficientemente claros? ¿En generar una explicación lo suficientemente convincente alrededor de esto? Bueno, el desafío del neopopulismo, esa mentalidad mesiánica que nos compartía ayer Mauricio Rojas. No tan solo mesiánica en el sentido de que yo voy a cambiar la vida del ser humano, sino también yo tengo un acceso privilegiado a la verdad. ¿Sí? Aquel político que presume hablar con la verdad, ese es el indicador más confiable de que hay que correr y rapidísimo. Porque de ahí al autoritarismo y al totalitarismo es un pasito. Es una raíz epistemológica de un problema político. Entonces, aquí tenemos, si hay un vacío, y quizá Buchanan en este sentido tiene razón, si existe un vacío, pues van a llegar otras ideas, muy malas ideas. Llámese la película de Oliver Stone, o llámese la diatriba antineoliberal, o llámese Naomi Klein, o simplemente esta imagen que tienen los economistas que defienden al mercado como tecnócratas perfumados, que muchos se lo merecen. Entonces, para tales efectos, hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué es el liberalismo? Y creo que en este sentido la plática de Mauricio un poco más adelante va a ser importantísima para esta discusión. Yo no les voy a decir lo que es, pero una definición que a mí me encanta es de un filósofo que se llama Jan Narveson, en un libro, The Libertarian Ideal, que escribió hace más de 20 años, y que él de hecho retoma una definición o una caracterización de lo que es el espíritu liberal. No es una definición en el sentido formal de la palabra, es una formulación o una aproximación al espíritu del pensamiento liberal, pero que curiosamente la toma de Ronald Dworkin, que falleció hace poco, también el gran filósofo político, pero que realmente, vaya, Dworkin es un personaje en el área intelectual sumamente peligroso en términos de utilizar la tradición liberal clásica para efectos de defender un estatismo total y absoluto en la sociedad. Pero bueno, ese es tema para otra discusión. Sin embargo, a mí en lo personal me gusta muchísimo esta tesis o este planteamiento sobre lo que es un orden de libertad y que no traduce muy bien al español, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Jan Narveson nos dice, al principio de The Libertarian Ideal, un orden de libertad es uno donde las decisiones normativas y políticas en una sociedad civil son determinadas en una forma independiente de una previa concepción de cómo se debe vivir la vida. En una forma independiente, o sea, el deber ser, el qué debemos hacer, cómo debemos tratar al resto de la gente, se toma en una forma independiente de la forma en que Obama piense que debemos vivir nuestra vida, en la forma en que los talibanes piensan que debemos vivir nuestra vida, en la forma en que el Papa piensa que debemos vivir nuestra vida, en una forma que sea independiente de cualquier previa concepción de cómo se debe vivir la vida. Y esto es respetar al prójimo. Es la tesis que rightness is prior to goodness. Ahora, ¿estamos aquí llegando a lo que es el alma del liberalismo clásico? Porque si es así, y creo yo que sí, o sea, yo defendería que esta es una excelente aproximación o un buen paso en la dirección correcta para entender lo que Buchanan dice sobre el alma del liberalismo clásico. En otra parte de su texto, Buchanan dice, what is the animating spirit of liberalism? ¿Es este el espíritu animador? Y a propósito, ¿cómo podemos catalogar al liberalismo? ¿Es una doctrina? Mario Vargas Llosa, si estuviera aquí, les dice, es una doctrina. El liberalismo clásico es una doctrina.
Hay otros que piensan que es una ideología en el buen sentido de la palabra. Un libro recientemente publicado por Cato Institute de George Smith, me parece, el autor, The System of Liberty, fabuloso relato sobre lo que es la tradición liberal en los últimos 250 años, habla sobre el paradigma de Locke y las ideas, y habla de la ideología en el sentido de un esquema conceptual que tiene ciertas ideas que se derivan de, no es lo que haya dicho Locke, lo dijo Locke, pero lo dijeron muchísimos otros también, pero es parte de todo un paradigma o todo un esquema conceptual o toda una forma de pensar. ¿Es una ideología en este sentido? ¿O es un modelo, el modelo liberal? ¿Cuántas veces no escuchamos en los periódicos o a los comentaristas y demás el modelo liberal o el modelo neoliberal o el modelo de mercado? ¿Sí? ¿Es un modelo, una ideología, una doctrina? Esto es absolutamente determinante. Ahora, yo en lo personal tomo la idea de que no es una doctrina, no es una ideología, es un cuerpo de ideas que se derivan de un temperamento ante el conocimiento. Un temperamento que aborrece esa tentación totalitaria de pensar que alguien tiene un acceso privilegiado a la realidad y a la verdad. No es que la verdad no exista, o la verdad independiente no exista, es más bien presumir que yo tengo el acceso, la fórmula privilegiada. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en diversas manifestaciones. Voy a citar un poco más adelante a un pensador que yo considero importantísimo, Michael Oakeshott, que bueno, él se autodenomina conservador, pero vamos a ver que entre el conservador bien entendido a la Oakeshott y el liberal clásico bien entendido, por lo menos en esta definición del espíritu animador del liberalismo que nos comparte Jan Arveson, realmente estamos hablando de distinciones que no hacen una diferencia. Oakeshott, en un maravilloso ensayo que se llama La voz de la poesía en la conversación del ser humano con la humanidad o con la historia, The Conversation of Mankind, Oakeshott nos dice, no hay un discurso, no hay un episteme, no hay una forma de pensar que tenga privilegios sobre todas las demás. En la conversación debemos permitir al poeta que pueda conversar con el físico, que pueda conversar con el artista, incluso que pueda conversar con Oliver Stone y Paul Krugman. Naomi Klein ya será para otro día. Y le parece que la idea de la conversación abierta es la defensa más importante que podemos hacer de la libertad. Mantener la conversación abierta. Y de ahí que considero no tan solo hermosísimo el ensayo, sino fundamental para entender lo que es la defensa de la libertad. Permitir que otros discursos, permitir que otras formas de pensar puedan entrar y compartir en la conversación. Ya tanto Ricardo como Mauricio ayer mencionaron a Karl Popper, pero su idea de la sociedad abierta. Y es una idea basada en su propio principio de falseabilidad, en donde lo que yo quiero evitar, yo ya sé de entrada que el político es malo, que existe esta tentación autoritaria. Entonces, el diseño de la sociedad debe ser de tal suerte que tengamos reglas o que tengamos instituciones o que tengamos normas que eviten el uso y el abuso de ese autoritarismo implícito dentro del político. Es una definición negativa. ¿Sí? Pero todo el tema de la sociedad abierta y descifrar lo que es también la lógica mesiánica, aquella lógica que resiste cualquier posibilidad de refutabilidad. Parece paradójico, ¿no? Entre más refutable sea una tesis, más contenido empírico tiene. Entonces, a Popper, pienso yo, es fundamental estudiarlo. Y no tan solo porque es uno de los casos de conversión que pasó de ser socialista a liberal, que de por sí es interesante, sino más bien, en mi opinión, le atinó a lo que es el espíritu animador. Nuevamente, un espíritu más ligado a un temperamento que a una ideología o algo previamente concebido, que si son verdades a priori o son verdades a posteriori o sintético a priori, como por ahí
quisiera Ludwig von Mises, con todo respeto a Axel, ahí es un tema de debate que puede existir. Y bueno, qué bueno que existe ese debate. Pero ¿podemos decir entonces que el alma del liberalismo es más un temperamento ante el conocimiento? Nuevamente, hay una gran divergencia en la interpretación que se le podría dar digamos, un pensador como David Hume. Pero yo los invito, hay que leer y hay que releer y leerlo en detalle. Leerlo en detalle. Hume se está divirtiendo con sus contemporáneos. Tú que presumes tu acceso privilegiado a la realidad, yo te voy a enseñar mañana que no me puedes comprobar que el sol va, que el sol va a estar en el amanecer del mañana. Y te voy a comprobar también que no puedes derivar una proposición normativa de una proposición descriptiva o fáctica. El famoso texto sobre el is-ought, que después hasta le llamaron la ley de Hume. Pero si lo vuelven a leer van a ver que es irónico, se está burlando de aquel que piensa que tiene los tamaños para presumir que tiene un acceso privilegiado a la realidad. Y con eso, ¿qué está haciendo? Está defendiendo la libertad. Es más, no me acuerdo en qué texto es, me parece que es en el Tratado sobre Human Understanding. Dice, necesitamos un robusto sentido de vulgaridad. El filósofo necesita empaparse de lo que es vulgar, de lo que está dentro de los comunes. ¡Qué belleza! Parte del espíritu animador del liberalismo es que hay que compartir, ¿sí?, con la vulgaridad, con la cotidianidad, con lo que está a nuestro alrededor inmediato. Hayek me parece que también en aquel ensayo que yo no sabía que lo daba Gary Becker al principio de su clase, pero me parece extraordinario que lo haga, porque es una dosis de que no se vayan a creer sus propias mentiras. Los economistas. Es una tendencia a también que exista esa fatal arrogancia de la tecnocracia, algo que vamos a regresar un poco más adelante. Pero a ver, aquí el tema de la planificación centralizada o el tema de que yo puedo reunir toda la verdad dentro de mis manos, es una en donde Hayek postula que es altamente improbable que exista una mente divina que pueda reunir millones y millones de conocimientos tácitos dentro de un orden espontáneo. Porque eso es lo que presume poder llevar a cabo una planificación centralizada de toda la actividad económica. Vuelvo a citar mi parte favorita de la Constitución mexicana, ¿no? El Estado tiene la obligación constitucional de planear, conducir, orientar y dirigir toda la actividad económica nacional. Pregúntenle a Ángel Soto qué tan fácil fue planear, conducir, orientar y dirigir tan solo esta universidad. ¿De dónde surge la fatal arrogancia? O sea, yo creo que hasta se queda corta la frase fatal arrogancia de presumir que alguien puede tener ese acceso, que existe un algoritmo o que existe un punto de conocimiento trascendental en donde algún ser humano tiene a su disposición este acceso privilegiado a la realidad. Y claro que si a la Hegel lo tiene, o si Marx ya descubrió el destino de la historia, ¿sí?, o si algún economista socialista ya conoce la esencia del algoritmo que permite esa planificación, bueno, de ahí al autoritarismo es un pasito. De ahí a que los demás son ciudadanos de segunda mano, es un pasito. Yo me atrevo a pensar, y esto es algo que le aprendí en la plática de ayer a Mauricio Rojas, ¿qué diría un comunista cuando se le dice, bueno, ¿y qué pasó, por ejemplo, con la revolución cultural y los millones de gentes que mató Mao? O la exterminación de Pol Pot, o lo que hizo Stalin en los campos de concentración. Bueno, pues estamos limpiando el camino histórico para el porvenir de un nuevo mañana y de esa utopía comunista, que no es utopía, es una etapa dentro de la historia. Petición de principio contra el comunista. Al contrario, estamos haciendo nuestra obra histórica. Bueno, ahora, repito, si este es el alma del liberalismo, una pregunta que se tienen que hacer, bueno, ¿y cómo diablos logro mayor aceptabilidad pública de esto? Porque esto es dejar hacer, es dejar vivir. El respeto al derecho ajeno es la paz, como hubiera dicho Benito Juárez. Esto es convivir en paz y en armonía. Pero Buchanan nos está invitando
a que tenemos que lograr una mayor aceptabilidad pública. Y que el problema del vacío intelectual surge precisamente porque no hay ese grado de aceptabilidad pública en comparación a su antagonista socialista, o al alma del socialismo, o al espíritu animador del socialismo. El mismo Buchanan dice, parecería que el himno de la modernidad es encárgate de mí. ¿Y cuántas manifestaciones de este encárgate de mí tenemos? La más reciente es Obamacare. Y el paternalismo, y fíjense ustedes muy bien, cuando habla Obama y cuando habla la gente alrededor de Obama, es un paternalismo que surge en función de que ellos saben algo que los demás no sabemos. Ellos saben mucho más que nosotros. Y nosotros te vamos a proteger, como el papá de una familia que sabe más que sus niños. ¿Sí? Que dice David Hume, esa benevolencia puede existir dentro del cuadro familiar. Pero ya cuando nos extendemos, ahí es cuando necesitamos un sistema de justicia. Entonces ese paternalismo también existe en diversas otras polis hoy en día, y su común denominador es encárgate de mí. Buchanan lamentaba esto profundamente, que el himno de la modernidad es encárgate de mí, los intereses especiales. ¿Sí? El ser humano como sanguijuela viviendo a costas de las transferencias fiscales de otros. Ahora, parte de esto quizás surge por las propias ideas. Axel Kaiser mencionó ayer el pensamiento de John Rawls, y yo creo que John Rawls tendrá en el siglo XX y XXI la influencia que tuvo John Stuart Mill en sus propias épocas. O sea, a theory of justice, not the theory of justice. ¿Eh? Ojo. Entonces, a theory of justice será un clásico para estudiarse durante décadas y una contribución importantísima. Pero si la leemos, y yo la he leído varias veces, la he estudiado con detenimiento, pues no está solo la idea de definir la justicia como un esquema de redistribución. Y los dos principios de justicia y la forma en que los deriva y la metodología, que por cierto Buchanan la admiraba profundamente, la metodología de aquellos que han leído a John Rawls del velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es alguna forma de decir, somos seres completamente desinteresados porque no sabemos dónde vamos a caer dentro de la sociedad. Hagamos el ejercicio hipotético de cuáles principios de justicia vamos a escoger. Y llega con sus dos principios de justicia, de una distribución equitativa de todos los bienes políticos y económicos, y que las diferencias solo se toleran en la medida que beneficie al grupo, no me acuerdo exactamente la formulación, pero al grupo menos... ¿Perdón? ¿Más desencajado? Desventajado. Desventajado, sí. Bueno, yo tengo la formulación en inglés y andaba yo tratando de acordarme cuál era la formulación en español. Y bueno, de ahí varios se han amparado en la idea de la teoría de justicia de Rawls para justificar toda clase de esquemas de distribución. Pero fíjense cuál es la presunción aquí. De entrada, Rawls está suponiendo que la riqueza económica ya está dada, ya es como un pastel preconcebido. No hay ningún esfuerzo aquí de contemplar de dónde viene el crecimiento económico, de dónde viene la riqueza económica. Y por lo tanto es otra vez esta idea de que, bueno, aquí hay una fórmula que nos permite tener un acceso privilegiado a cómo deben ser las cosas. Detrás del velo de la ignorancia, en esto deriva. En esta propuesta deriva. Bueno, ayer nos platicaba y nos compartía Mauricio Rojas la naturaleza del comunismo, que yo creo que todo Marx se puede sintetizar en la 12ª tesis de Feuerbach, que es un textito que tienen las tesis de Feuerbach. Feuerbach, un filósofo alemán que tuvo una gran influencia sobre Marx, quizá más que Hegel, ¿sí?
Pero en la 12ª tesis de Feuerbach, ¿sí? Es una oración nada más, dice, el objetivo, los historiadores a la fecha han interpretado la historia. El objetivo no es interpretar la historia, es cambiarla. Y la historia es la única ciencia, todo lo demás es superestructura. Es el historiador que tiene ese conocimiento privilegiado. Es cambiarla. No es una revolución en el sentido político, es más bien una revolución en el sentido metafísico de la palabra. Yo voy a cambiar la naturaleza humana, voy a cambiar el destino de la historia. Bueno, ¿de dónde nace este espíritu animador de pensar que podemos cambiar la naturaleza del ser humano? Michael Luntley, un pensador socialista de Oxford, filósofo, en los 80s, publicó un libro sobre el socialismo y la naturaleza del socialismo, en donde en una forma muy orgullosa dice al principio que la belleza del socialismo, dice él, es that fire in the belly, ¿no? Ese enojo visceral o ese espíritu visceral que tenemos ante las injusticias de hoy en día. Y cuando llegan y le dicen, oye, pero es que tú pretendes cambiar la naturaleza humana y no se puede cambiar, por ejemplo, la escasez. Marx pretendía trascender la escasez. En el comunismo podemos hacer lo que sea, a la hora que sea, pues, pescadores, filósofos, futbolistas, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya se superó la escasez. Y es un cambio de la naturaleza humana, según Marx. Y esto además no es una propuesta. Esto es, así va a acabar la historia. Y yo te voy a decir cómo acabar. Así va a acabar. Como la segunda llegada de Cristo. Algún día va, ya trascendimos la escasez. Ya no necesitamos al Estado, ya no hay división del trabajo, ya todos somos iguales. No te lo está recomendando. Que por cierto, un paréntesis que quisiera yo hacer ahí. Es una gran contradicción apelar a una ética marxista si nuestras vidas ya están determinadas dentro de un contexto determinista. O sea, hablar de qué debemos hacer y por qué no debemos hacerlo y apelar a sentimientos éticos, pues si somos deterministas, pues ya está fuera de nuestro control, ya ese es el camino. Entonces el manifiesto comunista en ese sentido es muchísimo más un instrumento de propaganda, ¿no? Donde el propio Marx sabía o pretendía de que era un instrumento simplemente para avanzar la historia, pero no hay cuestiones del deber ser dentro de un contexto determinista. Bueno, punto y aparte, ese paréntesis, si quieren lo podemos retomar un poco más adelante. Pero fíjense, aquí hay, a mi parecer, un maravilloso ejemplo del alma o espíritu del socialismo, o del paradigma socialista, o de lo que Buchanan determina como socialista, no como doctrina específica, sino como temperamento también un temperamento ante el conocimiento, de que podemos reunir los conocimientos para cambiar la historia o cambiar la naturaleza del ser humano. Michael Luntley decía, en el ejemplo anterior que les comentaba, es una petición de principio que me digan a mí que no podemos cambiar la naturaleza humana, si el socialismo está basado en eso. A lo cual, bueno, de ahí a tener un diálogo que pueda ser constructivo, ya se cerró el diálogo. Esa es otra consecuencia. No puede haber una conversación abierta si el socialista ya descubrió la verdad, ya descubrió el fin de la historia, ya descubrió cómo debemos comportarnos, ya descubrió la naturaleza del bien, ya descubrió las ideas del paraíso en la tierra. Se acabó la investigación, se acabó la conversación, se acabó el diálogo. ¿Ya para qué? Ya tenemos el paraíso en la tierra. El socialismo bolivariano es eso, ¿cierto? Es la promesa del paraíso en la tierra. Es la promesa de redención instantánea. O la vanidad de redención instantánea. Es el común denominador de los ejemplos del socialismo. En México, Andrés Manuel López Obrador, bien bautizado como el Mesías tropical, prometía un proyecto alternativo de nación. Y fíjense lo que es la mentalidad. En las elecciones con Felipe Calderón, para que vean lo que es la mentalidad mesiánica, en las elecciones con Felipe Calderón, él decía que hubo fraude, porque sus encuestas demostraban que él tenía 10 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón.
Por lo tanto, hubo fraude. Por lo tanto, hubo fraude. Como él ya es dueño de la verdad, cualquier cosa, y lo llegó a decir así, si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Ah, pero él no tan solo es depositario de lo que es la verdad, o tiene el monopolio sobre la verdad. Él también es la manifestación del sentir popular, de la soberanía popular. Yo escribí un articulito ahí llamado El bastardo de Rousseau, ¿sí? Porque es una bastardización de la idea de la soberanía popular de Jean-Jacques Rousseau. Pero fíjense, si él es la encarnación del pueblo y del deseo del pueblo, y él también tiene ese acceso privilegiado a la verdad, si uno no está en acuerdo con López Obrador, no tan solo está mintiendo, sino ¿qué más? Está traicionando. ¿Y qué merece el traidor? El fusil. Ahí está la tentación totalitaria. Y uno no puede tener, Enrique Krauss en una entrevista lo dice, yo no puedo tener una conversación con el Señor. Él tiene la verdad. Él tiene la verdad. Él es depositario de la verdad y sus movilizaciones son muestras. Los referendos que quería hacer, ¿sí? También escribió otro artículo, El bastardo de Protágoras. No tuvo ningún efecto, pero bueno, trataba de ser simpático al respecto. Un proyecto alternativo de nación. O sea, esto es la tabula rasa. Vamos a borrar el pasado y construir el futuro. Ex nihilo. Ahorita, instantáneo. Es redención instantánea. Yo te prometo mañana que jamás vas a tener problemas de salud. Obamacare. Mañana. El pasado ya no importa. Borrón y cuenta nueva. Bueno, sumamente tentadora esa filosofía. Entonces, una gran pregunta es, que se la tienen que hacer ustedes, y yo me la he hecho durante los últimos 10 años, si vamos a competir en términos de aceptabilidad pública, ¿qué espíritu va a ganar? Olvídense ya de la batalla de las ideas. Aceptabilidad pública. Si vamos a competir en términos de aceptabilidad pública, ¿qué va a ganar? A ver, en aceptabilidad pública, miren, las decisiones normativas y políticas en la sociedad son determinadas de una forma independiente de una previa concepción de cómo se debe vivir la vida, o yo mañana te cambio el futuro y eres feliz para siempre porque yo tengo el conocimiento privilegiado para instaurar el paraíso en la tierra. ¿Quién va a ganar en términos de aceptabilidad pública? ¿Quién dice que liberal? Ah, Axel. Pero ven por qué es una batalla de la mayor importancia. ¿Ven a lo que nos estamos enfrentando? Una forma de comparar lo que está pasando aquí, o esta juxtaposición, o esta confrontación entre el alma del liberalismo y el alma del socialismo. Pues básicamente, no está muy buena la foto, pero el famoso fresco de Rafael con la Academia de Grecia, y tenemos por un lado a Platón con el Timeos en la mano, apuntando la mano hacia arriba, la realidad está ahí arriba, y solo el filósofo rey puede tener acceso a esa realidad, versus Aristóteles, la ética de Nicomaqueo, quizá el tracto de ética más importante en la historia del ser humano, maravilloso, maravilloso texto, ¿sí? Y él está apuntando aquí, a lo que está a mi alrededor. Aquí empieza la realidad, la lógica del sentido común. Es un debate entre el realismo que reconoce cómo son las cosas y cómo adaptarnos y acoplarnos a ellos, versus el idealismo de que yo, con el acceso privilegiado, con mi fórmula epistemológica, yo puedo cambiar la polis y yo puedo decirle a todos cómo se deben comportar. Ahora, del filósofo rey a las exterminaciones y las revoluciones culturales, pues es realmente una distinción de grado.
Y ahí es una crítica importantísima que tiene que hacer el liberal. Pero esa es una crítica que nace de la concepción del liberalismo como temperamento ante el conocimiento. La burla de Hume en este sentido es quizá mucho más importante que un debate alrededor de la naturaleza doctrinaria de lo que puede ser el liberalismo. O ciertamente parte de un componente importantísimo. Porque este es un debate de dos temperamentos ante el conocimiento, de la propia naturaleza del conocimiento. Cuando se habla de la humildad del liberalismo, o ese espíritu de humildad ante el conocimiento, me parece esto trascendental para la defensa de lo que es un orden de libertad. Repito, quizás es desafortunado que alguien como Michael Oakeshott haya elegido la etiqueta conservador, de conservador, para describir lo que él quería defender, pero ciertamente es un conservadurismo muy diferente al que conocemos en términos políticos. Digamos que es un conservadurismo filosófico, pero que si le quitamos I'm being conservative y le ponemos liberal, yo creo que pues, es prácticamente lo mismo. Y hay una gran discusión al respecto y él admitió. Lo que pasa es que la palabra liberal y ya la forma en que los americanos entienden liberal, ¿no? Que el liberal es parte del Partido Demócrata y bueno, es el liberal inglés versus el liberal latinoamericano y el liberal, entonces es un liberalismo con adjetivos por todos lados y yo creo que quizá por eso escogió conservative, pero el conservadurismo hoy en día, bueno, pues también tiene diversas manifestaciones y diversas modalidades, pero vean la belleza de este texto y el temperamento, entiendan el temperamento que hay detrás de esto. Ser conservador es preferir lo que está a mi alrededor versus lo que yo no conozco. The familiar to the unknown. The tried to the untried. O sea, hechos a misterios. Yo prefiero aquí la familia, prefiero mi comunidad, la iglesia, la forma en que hago las cosas, en vez de un proyecto alternativo de nación o la promesa de una redención instantánea. Lo actual a lo posible, lo limitado a lo que no tiene límites, lo que está cerca versus lo distante, lo suficiente versus lo superabundante. Bueno, ahí sí le salió lo conservador inglés, pero y de inmediato, ¿sí? Esto me parece bellísimo. Risa presente versus felicidad utópica. Felicidad eterna. Risa presente versus felicidad eterna. ¿Sí? Y obviamente pues, Michael Oakeshott se le considera un gran antirracionalista. La idea de utilizar la razón y con ello un método científico que me permita a mí derivar el conocimiento histórico o que me permita a mí derivar la naturaleza de las cosas y por lo tanto darme el poder y potenciarme con los argumentos epistemológicos para yo poder descifrar cuál es la verdad. Entonces, ¿qué dilemas presenta? Fíjense, nada más fue una cita de Buchanan y todo lo que está detrás de ella. Parece mágico esto. Y por ello importantísimo. ¿Cuáles son los dilemas para el liberal moderno? ¿Es posible generar un ideal liberal con mayor aceptabilidad pública que sus antagonistas socialistas? Axel dice que sí. Yo les digo, fat chance. De aceptabilidad pública, no de pureza ideológica o de debate intelectual, de aceptabilidad pública. O sea, vamos a ver, ¿quién va a ganar? Ahora, eso no quiere decir que estamos indefensos, porque Buchanan lo que quiere es una aceptabilidad general. Quizá el liberal moderno lo que debe hacer es escoger bien sus batallas, no en términos generales, pero vámonos con las batallas. Y quizá lo que el liberal moderno debe hacer es asumir una postura mucho más defensiva, mucho más reactiva, más que proactiva. No sé, pero es un planteamiento ante ustedes. Es necesario diferenciar las tareas. La reflexión intelectual en lo que Wilfrid Sellers hubiera llamado the logical space of reasons, el espacio lógico de razones. Esa reflexión intelectual, donde nos podamos sentar con un Oscar Lang o con un discípulo de Oscar Lang y poder dialogar y compartir y transmitir cuáles son nuestros razonamientos. O poder escribir un artículo especializado. Y no caer en el ad hominem o en la diatriba o en la ironía o en la sátira de tratar de refutar
a base de descalificaciones, de abuso de etiquetas y de manipulaciones. Esto en el espacio lógico de razones. Ahora, una tendencia muy común, y es parte de lo que le preocupa a alguien como Axel Kaiser, una tendencia muy común dentro del espacio lógico de razones es, ¿yo para qué me meto con el debate vulgar de diatriba y de manipulación y de etiquetas? ¿Para qué me ensucio, para qué me embarro con Paul Krugman y los blogs y todo lo que pasa ahí? Digamos, uno de mis ejemplos favoritos, igual estoy equivocado, pero uno de mis ejemplos favoritos es el maravilloso economista de Chicago, Robert Lucas. Robert Lucas, lo fundamental es enfocarse al estudio científico de la economía. Algunos han dicho que si pudieran dar 2 premios Nobel, quizá él hasta se lo ganan los 2 premios Nobel. Uno por su trabajo de expectativas racionales y sus recientes trabajos sobre el crecimiento económico. Ser absolutamente brillante. Yo lo he escuchado 2 veces y no le entendí. Bueno, le hice sí a todo. Y, sí, buenísimo, todo. No le entendí nada. Él habla ya en una inteligencia absolutamente privilegiada. Pero él rehúsa, oiga, una entrevista para el periódico. No, por favor. O sea, eso no me voy a embarrar. Otros como Gary Becker o Robert Barrow, ciertamente Milton Friedman. No. A ver, está la investigación intelectual en el espacio lógico de razones, pero también hay que ponerse la cachuchita. Y lo normativo, que es muy desafortunado eso. Mira, como académico soy positivo, pero pues como divulgador soy normativo. No. Bueno, ya es otro tema de otra discusión, pero me parece muy peligrosa esa distinción entre lo positivo y lo normativo, y además no tan bien sustentada como consideran varios representantes de la Escuela de Chicago. Esto lo digo porque ya no está Rolf Luders aquí ahorita, si no estaría él dándole como decimos en México, un patatús. Pero también está la labor del liberal en la esfera del debate público, y aquí sí cambian las reglas del juego. Y aquí es quizá donde está el corazón de lo que quiere Buchanan, ¿sí? A ver, James, doctor Buchanan, una cosa es el debate de lo que es el alma del liberalismo y el alma del socialismo en este espacio lógico de razones, pero otra muy diferente va a ser la labor del pensador liberal en la esfera del debate público. Y aquí sí, quizá se vale el uso de la ironía, de la sátira, ¿sí? De la analogía, de la retórica. Aquí el debate va a ser muy diferente. Aquí sí puede haber descalificaciones y aquí hay que asumir la batalla. Pero las dos son muy importantes, tanto Robert Lucas como el intelectual público. Pero las reglas del intelectual público van a ser muy diferentes. Y miren, en mi experiencia personal, yo empecé como profesor de filosofía, enseñando a Immanuel Kant, David Hume, siempre me gustó la economía, yo di clases de lógica, ¿sí? Y acabé en televisión, acabé haciendo 9 años de televisión. Y créanmelo, yo sabía varias veces que lo que estaba diciendo era falaz. Me merecía un 0 en mi propia clase de lógica, ¿sí? Que por cierto, lamentablemente esto es algo que tienen los economistas profesionales hoy en día, cuando no, es que tú eres filósofo, no eres economista. Bueno, el credencialismo es así. Bueno, pues sí di clases de lógica. Yo me hice así, un gran amigo mío, Manuel Suárez Mier, que me dijo, no, pero tú no eres economista. Digo, bueno, sí, pero di lógica. No está aquí Manuel, entonces puedo contar esta historia. Si estuviera aquí, pues obviamente la refinaría o le pongo algún paquete un poquito más bonito. Pero esa apelación al credencialismo es algo que debemos luchar en contra de ello y que el liberal genuino debe aborrecer el credencialismo, ¿sí? Es trampa, es una trampa intelectual para ganar un debate. Yo me gané un premio Nobel, por lo tanto, me da licencia para decir lo que se me pegue la regalada gana. Paul Krugman. ¿Sí? O un empresario, ¿no? Yo he hecho muchísimo dinero, pues, ¿qué me vas a cuestionar a mí mis opiniones sobre física cuántica? No. O sobre economía, o la balanza de pagos y cómo ser más competitivo devaluando una moneda. Este debate yo lo he tenido en México. Don Manuel Senderos, en paz descanse, de Vitro, fundador del Grupo Vitro. Así, no. Mira, a mí ni me digas, chamaquito. Tengo un debate ahí con él sobre el tema del tipo de cambio y no pudo haber diálogo. ¿Por qué? Porque él había hecho mucho más dinero que yo. Y así hay muchísimos otros ejemplos. Pero fíjense,
Entonces, la labor del liberal en la esfera del debate público se vuelve puntual, ¿cierto? No es general, no es la defensa de un sistema general, que es lo que quiere Buchanan, sino es más bien parcial. Tomamos un tema a la vez, llámese libre comercio, llámese tasas impositivas, llámese Obamacare, llámese la crisis del 2008, vamos escogiendo nuestras batallas. Y no es lo general. Mi tesis general, mi tesis muy personal, es que si nosotros embarcamos en la tarea de la defensa del espíritu animador del liberalismo versus el espíritu animador del socialismo, en términos generales, vamos a perder. Esa es mi idea. Yo preferiría o yo recomendaría, vamos a escoger nuestras batallas y ahí sí, les damos con todo. Pero ojo, con reglas muy diferentes en la esfera del debate público. Podemos ser decentes y civilizados, pero igual a veces también nos tenemos que poner feroces. Y una cosa es tener un coloquio o una conferencia donde dialogamos, intercambiamos y donde también puede haber nuestros arranques viscerales de que si tenemos o no la razón por tal o cual motivo. Pero ya cuando es un debate público, las reglas van a cambiar. Ya el uso de la ironía, ya el uso del ad hominem, de las etiquetas, pues igual nos las usan contra nosotros, ¿por qué no nosotros contra ellos también? ¿Se vale esto? Es una pregunta, no una postulación. Al final del día, lo que creo que es importantísimo, y le escuché a un joven maravilloso durante el verano decir que es fan de Aristóteles, y bueno, yo con mi trayectoria y mi tradición, bueno, resulta que yo también soy gran fan de Aristóteles. Sí, pero este joven lo sintetizó muy bien. La batalla se debe dar en materia de logos, ¿sí? O sea, de lo que es la lógica, la batalla científica, la reflexión académica. También de etos, o sea, de lo que es lo que es la ética, lo del deber ser. ¿Debemos respetar los derechos individuales o no? ¿Es un sistema de libertad más, tendrá mayor potencialidad para poder respetar las virtudes de los seres humanos y minimizar los vicios o no? Bueno, debate importantísimo, pero también el patos. O sea, lo que son las emociones, los sentimientos. Y hay ese sentimiento, puede existir esa tentación totalitaria. Pero ¿cómo evitamos esa tentación? ¿Con un argumento en el espacio lógico de razones o demostrando, pero mira, lo que tu presunción fatal genera, lo que tu arrogancia fatal genera? La exterminación de toda una raza, de millones de seres humanos. Que por cierto, la diferencia entre 1 y 1 millón pues es de grado nada más. En términos éticos es exactamente lo mismo, ¿no? Ah, solo mató a 2. Ah, no, este comunista es todavía más simpático, ¿no? Un buen ejemplo de labor del liberal en la esfera del debate público es el panfleto del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano que publicaron Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza. Y ellos dicen, es un panfleto, esto no es un ejercicio científico de investigación, que enfureció a muchísimos iliberales. ¿Sí? ¿Pero qué están haciendo? Se están divirtiendo ahí con sus contrapartes. Hay que aprender a divertirnos con nuestras contrapartes. Al igual que Hume, con toda seriedad demostraba, tu presunción epistemológica es imposible, y con argumentos que eran contundentes, que a la fecha todavía es el problema del escepticismo inductivo de Hume. Pero él no era escéptico, él lo que era es, a ver, hay que ser vulgares y nuestro alrededor. A partir de aquí nace la investigación seria y real. No pretendas que tienes acceso privilegiado a una realidad que solo tú conoces. No. Relations of ideas and matters of fact. Punto. Lo demás a la flama. Lo demás destínalo a la flama. Popper también. Lo que no sea refutable, o sea, ni lo escuches. En este sentido, el marxismo no es refutable, no permite refutación, está más allá de la verdad. Incluso más allá del bien y el mal. Bueno, esto creo yo son los grandes dilemas que enfrenta el liberal moderno, por lo menos en este ejercicio para salvar el alma del liberalismo clásico al que nos invita Buchanan.
¿cuáles son los problemas y los prospectos en este sentido para el liberal clásico? Ayer mencionaba el uso de imaginación. Creo yo que por ahí va, pero esta es mi opinión personal. Es por lo menos lo que yo me he dedicado en los últimos 7 años. El relato de historias, el ejercicio de storytelling es sumamente importante. La ironía, el uso de la ironía, hay grandes ejemplos, sobre todo en América Latina. ¿Sí? Aquí hemos tenido ya expositores que son expertos para esto y ojalá Ricardo López Murphy en la noche pueda ilustrarnos con un poco de ese maravilloso uso de ironía que tiene. Las tecnologías de brand management, cómo empaquetar ciertas propuestas, por ejemplo de reforma fiscal, ¿no? Que no nazca la reforma fiscal liberal, no. Mira, yo fui representante del Fondo Monetario Internacional y yo estudié en Harvard y yo sé la cuestión de los tributos y la tasa debe ser 16.7. ¿Se han notado cómo los economistas perfumados siempre, nunca es un número así porque es vulgar, ¿no? ¿La inflación de cuánto va a ser? No, de 3. Ay, perdón, no, 3.7, ¿no? Debe haber ese puntito digital como que le da un perfume, un aura de más científico al asunto, ¿no? A mayor seriedad, ¿no? Big Bang Economics. Entonces, bueno, yo pienso que por ahí va estas tecnologías de brand management y cómo empaquetar y, por ejemplo, que creo que Capitalism and Freedom fue un ejercicio de utilizar estas tecnologías. O sea, ya tomas como un hecho que va a haber gasto social en educación, bueno, cómo meter un mecanismo de mercado ahí que pueda eficientar la cosa y hacerlo mucho mejor, ¿no? Ya tomas como un hecho el tema de la seguridad social, bueno, cómo meter cuentas individualizadas, ¿sí? O sea, ¿dónde está el nuevo Capitalism and Freedom? De estos no debería ser uno, deberían ser muchísimos, y muchísimas propuestas al respecto. Hay también el aspecto defensivo del intelectual público liberal. Por ejemplo, Brink Lindsey, un gran investigador del Cato Institute, hace muchísimos años escribió un artículo, me parece que en la revista Reason, donde él dice, en materia de libre comercio, la batalla siempre va a ser defensiva. Pase lo que pase en cualquier momento y por más que quizá Manuel Ayao tenga razón y la tesis de los costos comparados el principio de ventajas comparativas es quizá una verdad a priori. Es así, derivada de la naturaleza humana. ¿Sí? Y aún así, siempre hay los intereses especiales, que pueden ser muy librecomercistas en algún momento, o que se visten de verde, o que los derechos laborales, o que el futuro del niño, o por las madres de familia, o lo que sea. Pero siempre van a tratar de extraer alguna protección para garantizar su renta. ¿Sí? Uno de los casos más dramáticos en materia de libre comercio es la historia del aguacate en los últimos 20 años en México. Y cómo el productor de aguacate de California trató de evitar que entrara dentro del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Y no, es que los mexicanos, el aguacate es de gusanos. ¿Sí? No, ¿cómo es posible? Y bueno, toda clase de argumentos que escuchamos y que por más, o sea, hazle la prueba fitosanitaria y sanitaria que tú quieras, pero que pase, que por lo menos podamos comerciar. Y hoy en día, bueno, pues ya se integró todo un mercado. Bueno, historia para otro momento. Pero ahí, quizá, Brink Lindsey también, lo he conversado con él, dice, ¿se acuerdan de la película The Groundhog Day de Bill Murray? Que amanece y todos los días vive exactamente lo mismo, ¿no? A las 6 de la mañana va y da su reportaje de televisión y se toma el mismo cafecito y que la dona y que la niña que quiere enamorar y que esto y que el otro y acaba en la fiesta y tocando el piano y una y otra vez y otra vez y otra vez. Pues así es la defensa del libre comercio, todos los días. Mary O'Grady me compartía, no, Roberto, we're never going to win the battle. Le digo, exactamente, Mary, siempre va a haber esos intereses especiales que existen y siempre va a haber aquellos que tratan de proteger su sector y la renta que quieren y que siempre van a estar en contra de alguna parte específica del libre comercio, porque es más fácil lograr esa protección. Entonces, todos los días, como Bill Murray, hay que levantarse y hay que decir lo mismo una y otra vez, y que libre y voluntario intercambio de bienes y servicios, una parte gana solo si la otra parte gana. Y el principio de las ventajas comparativas es un poco más difícil de explicar de lo que la gente piensa, ¿no? Porque te dedicas a hacer lo que eres, puedes ser mejor en todo, ¿no? Pero te dedicas a lo que eres más mejor, por decir, ¿no? Bueno, y hay que explicar eso una y otra vez, y mira, y en todos los niveles.
Y sale aquel que no, la protección por la causa de los derechos laborales. Bueno, a ver cómo lo refuto, pero hay que hacerlo. Y el libre comercio, el futuro del libre comercio, depende radicalmente de la defensa de esa idea, pero va a ser diaria. Y es casi como que el soldado liberal en la trinchera defendiendo esta idea. Y la tiene que repetir en los periódicos, en el radio, en la televisión, en revistas, en debates públicos, en todo momento, con o sin Naomi Klein. ¿Sí? Y hay que repetirlo todos los días. Manuel Ayao entendía esto muy bien en la Francisco Marroquín. Y él lo hacía con risa y con ironía y simpático y se sentaba y era chaparrito y bueno, y acá llegaba y te abrazaba. Sí, mi querido proteccionista, pero mira, me caes bien y todo. Y él utilizaba todo el arsenal a su disposición. Y no lo logró, por lo menos en Guatemala. Pero hemos logrado avances significativos en materia de comercio. Ahora, en el espacio lógico de razones tendremos a un Bhagwati o a una Anne Kruger con escritos que son absolutamente extraordinarios, ¿no? Y ahí sí podemos tener el debate de que si el regionalismo versus el multilateralismo, que me parece la mayor importancia. Pero una vez que tengo la cachucha pública, el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios es fundamental para la prosperidad de las naciones o de los individuos. ¿Sí? Ahora, también podemos ser proactivos y pensar fuera de la caja. No voy a entrar en detalle, pero este modelo de juegos en políticas públicas que les compartía yo un poco el día de ayer, lo podemos hacer más en conversaciones y en otro momento. Reconocer, esto se me ocurrió ayer porque me pareció fantástica la formulación de Ricardo, que la narrativa no es épica, pero yo creo que no es épica la narrativa general por la naturaleza propia de que es el dejar hacer versus yo, mañana, borrón y cuenta nueva, la historia para acá y el futuro es nuestro. Virginia Postrel en su libro The Future and Its Enemies dice los enemigos del futuro. Esto se publicó hace muchos años. Los enemigos del futuro es aquel que lo quiere hacer estático, permanente, así para siempre. Ese es el enemigo del futuro, pero ese es el socialista. ¿Sí? Congelar el futuro, ya es así. Ya llegamos al fin de la historia. Bueno, yo diría también evitar la fatal arrogancia de la tecnocracia. Ya se me acabó el tiempo, esto me parece sumamente importante, pero la defensa del mercado, porque yo sé mucho más que tú, no concuerda con el alma del liberalismo clásico. Bueno, ojalá tengan preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hoy tenemos como media hora. Andrés, de Bolivia. Más que una pregunta, lo que quisiera es, un comentario. O lo que quiero, mejor dicho, es una ampliación de un término que me parece bastante fantástico y útil que usted ha usado. A ver, una pequeña introducción. En el año 2008, Mario Vargas Llosa compila Sables y Utopías, sus cartas de Latinoamérica y sus artículos. Y entre ese volumen hay una frase que me parece muy útil también para definir la naturaleza liberal. Él lleva al extremo y dice, a veces es difícil que los liberales nos pongamos de acuerdo porque en el fondo cada liberal es una herejía y una secta. Sí. Por su misma apertura, por su misma naturaleza, es difícil unificar. Y eso también me parece que es un problema a la hora de comunicarlo, de llevar el mensaje. Sin embargo, quisiera que dentro de todo eso me amplíe un poco el concepto, el término de lo que es lo que usted dice, el conjunto de ideas derivadas del temperamento. ¿Por qué? Porque me parece bastante útil a nivel, como digo, comunicacional, de transmisión. Se aleja un poco del frío de la lógica, se aleja del frío de la economía y me lleva más a pensar en lo que dice, un poco más de fuego, un poco más de ferocidad para las batallas que se debe elegir. Quisiera por eso que me amplíe un poco más la expresión que usa de conjunto de ideas derivadas del temperamento. Hay muchísimas diferencias. Contrario a lo que varios piensan, ¿cuántas diferencias se han dado nada más en el contexto de lo que tenemos aquí? Pero a diferencia de otros momentos, por lo menos aquí nos ponemos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo en una forma que sea civilizada y amigable y afortunadamente con amplio whisky a nuestra disposición, ¿no? Eso digo, normalizar ciertas pasiones que se puedan darse, ¿no? Pero eso es la... Fíjate, diálogo viene de la palabra dialéctica. Y la dialéctica
de acuerdo a Sócrates, es una lógica donde a través del intercambio de ideas estás tratando de mejorar una idea. Y a lo mejor no llegas a lo que es la naturaleza de la virtud, y bueno, el esclavo en el Menón resulta que sí tiene toda su matemática que ya reconoció de otra vida, y bueno, pero pues la virtud, pues ¿qué es? ¿No? Y bueno, en el Protágoras bueno, hay otra idea, en la República ni se diga lo que es la justicia, y la justicia es el Trasímaco, creo que es, ¿no? Es el más fuerte. O Gorgias, maravilloso diálogo, Gorgias, ¿no? Donde lo que está Sócrates tratando de hacer es burlarse de aquel que dice, mira, si no estás de acuerdo, te voy a romper el hocico, ¿no? O mi abuelita, pobre mi abuelita en paz descanse, antisocrática. Esto es lo que yo creo, y si no te gusta, pues ya no tenemos que platicar. Ok, muy bien. Ahora, hay otros que pretenden acabar el diálogo a punta de una escopeta, o a punta de tortura, o a punta de, a ver, pregúntele a Gabriela Calderón ahorita, pues, a ver, yo quiero que me compruebe, si no, esto puede ser un motivo de acción legal, o una auditoría. No, digo, yo soy mexicano, nosotros perfeccionamos el arte de ponerte de acuerdo con el PRI. ¿Sí? ¿Y tú dijiste que eras de Bolivia? Dime tú si el gobierno boliviano no reacciona en ese sentido. ¿No estás de acuerdo? No estás de acuerdo. A ver, ubícate. Ahora, puede haber ideas sobre inmigración, sobre regionalismo versus multilateralismo, sobre tipo de cambio fijo versus tipo de cambio flexible, y muchísimas diferencias hay. Y créanmelo, y es parte de la riqueza de lo que es el diálogo liberal. Es que hay muchísimas diferencias. Pero un denominador común es que nadie presume tener un monopolio sobre la verdad. Por eso creo yo que la fatal arrogancia de la tecnocracia es sumamente importante combatir ese instinto, ¿no? El instinto del economista sábelo todo, que ya tiene su fórmula, es ciencia además, es positivo, no es normativo, no, es positivo. Cuidado porque de ahí se puede derivar un autoritarismo sin querer queriendo, ¿no? Te voy a obligar a ser libre. Sí, digamos, en el caso de México, Carlos Salinas de Gortari, yo antes decía que estaba relacionado con él, cuando el libre comercio y la privatización. Después de la devaluación del 94 y que metieron a su hermano Raúl en la cárcel, dije, no tengo nada que ver con él. Yo soy el único Salinas bueno que queda. Entonces, pero para redondear, o sea, si tú ves al liberal, ceteris paribus, digo, fíjate lo cuidadoso que estoy tratando de ser. El temperamento va a ser uno en donde reconoce las diferencias y celebra esas diferencias, incluso entre liberales. No es uniforme el pensamiento, pero celebra más la oportunidad de poder convivir y tener ese diálogo con otros, aunque no sean liberales. Va a ser mucho más importante. ¿Perdón? Del individuo, sí, pero todos somos individuos y todos somos parte de una polis o de una sociedad civil, ¿sí? La defensa del diálogo y la conversación abierta, esa es una tarea permanente y yo creo que en la medida que defendamos el diálogo bien entendido, ¿sí? Porque hay el diálogo, por ejemplo, de los sindicatos mexicanos que hoy queremos diálogo y se manifiestan y todo y van ahí y las calles y nadie puede circular. Y diálogo para ellos significa queremos lo que nosotros queremos, nuestros derechos feudales que heredamos es lo que queremos. No, eso no es diálogo, eso no es diálogo. ¿Sí? O el tema de Michael Oakeshott, la conversación abierta. En la medida que permanezca la sociedad abierta o la conversación abierta, has contribuido a la defensa de un orden o de una cultura de libertad. Es cuando se cierra el diálogo, cuando alguien presume tener la verdad absoluta. Mira, que aunque descubrieras la verdad absoluta y eres liberal, mejor cállate. ¿Sí? Porque es otra cosa, el silencio del intelectual que se queda en su orden lógico de razones, en su espacio lógico de razones. No, hay que asumir la cachucha pública también. Aquel Robert Lucas, brillante y demás, pero no se está haciendo un favor, porque del silencio al autoritarismo también es un pasito. Problema de quietism, ¿no? Perdón, ¿había otros, por favor? Sí. Buenas, me llamo Benjamín Saavedra, de Chile, y tengo dos preguntas. La primera de ellas es cómo nosotros de una reforma comunicamos y transversalmente actuamos desde la vía humana
con el carácter del liberalismo en sí mismo, cómo lo difundimos hablando a las élites, principalmente. Hablando, perdona. Hablando a las élites, Ujú. en vez de a la gente, en vez de un discurso simplificado. Y la segunda pregunta, ¿de qué forma nosotros podemos, de una forma real, proteger el núcleo esencial del liberalismo cuando tenemos que actuar con distintos entornos, en distintos entornos sociales, con distintas disciplinas y con contextos como, por ejemplo, lo son Merkel, lo son Bachelet, del Estado Winnie the Pooh, de poco más de la canción de Cuna Constante, de Si te cae yo te recojo? No tiene una lógica cuando uno parte en contra de un movimiento social. Uy, pues muy complicadas las dos preguntas. Yo creo que, como tantas otras que se han planteado en este ejercicio, en esta universidad, ameritarían pues, prácticamente otra universidad u otra presentación. Pero yo les compartí el día de ayer en materia de las reformas estructurales este modelo o esta tecnología de tratar de alinear incentivos, ¿no? O sea, tu propuesta liberal, ¿cómo la vas a meter dentro de un debate que tengan Bachelet y su contraparte, ¿no? ¿Y cuál propuesta va a merecer el 7? ¿No? Pues no sé, yo no conozco cuál es la naturaleza del debate de políticas públicas aquí en Chile, pero me imagino que puede haber debates alrededor de la ecología o alrededor del nivel de los impuestos. Bueno, ¿qué quisiera un liberal? Quisiera, ¿qué tipo de impuestos? ¿Bajos? ¿Qué más? Eso creo que es secundario, pero ya será un debate entre tú y yo, como otros. ¿Perdón? ¿Quién más? Bueno, facilitadores, ¿cierto? O sea, si son, como decía Ricardo López Murphy, la propia palabra, son impuestos, ¿no? Me los imponen. No es algo que me gusta, me está privando de una cierta libertad. Entonces, sí, que sean bajos, que sean sencillos. Esta maravillosa frase de Richard Epstein, leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Eso es lo que procura el espíritu liberal. Ahora, el espíritu socialista, el espíritu animador del socialista procura ¿qué? Leyes extraordinariamente complicadas, constituciones de más de 1000 cuartillas, tratados de libre comercio que ven hasta la última coma de lo que sea, ¿sí? Para tratar de hacernos la vida más sencilla, porque yo ya sé cómo deben ser las cosas, cómo debemos vivir la vida. Nada más hay que escribirla, claro. Son constituciones de 300 páginas con el anexo A y el anexo B y el anexo al infinito. En ese sentido, ¿cómo vamos a tratar de empaquetar una propuesta de reforma fiscal? ¿No? Hay que cuidar mucho el lenguaje. En México le llamamos reforma hacendaria porque es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hacendario tiene hasta feudal. No les llamamos contribuyentes, les llamamos causantes. Yo soy un esclavo entonces. Ahí hay que cambiar el lenguaje, o hay que criticarlo, hay que ironizar al respecto, ¿sí? La propuesta que yo pondría es, bueno, con un impuesto directo y bajo, pues resulta que como efecto secundario me va a elevar la recaudación y eso pues podría significar un mayor gasto social, pero directo, ¿sí? Como vía subsidio directo. Y mido yo ahí el costo. Bueno, si ya logré eso, ya logré avanzar, ¿no? Te estoy pintando una caricatura y ya de ahí es otra cosa. Les decía yo lo del NAFTA ayer. O sea, los críticos tienen razón, se generó una complacencia y hay intereses regionales de por medio. Pero yo prefiero muchísimo más lo que tenemos 20 años después a lo que teníamos hace 20 años. ¿Por qué? Porque el nivel de comercio entre los tres países ha aumentado a niveles de más de 400%. ¿Sí? Ahora, ¿qué quisiéramos hacer con reglas de origen y los mecanismos de propiedad intelectual? ¿Y qué quisiéramos hacer para llevar la integración a otros pasos? Estamos atorados ahí, definitivamente. Hay que repensar lo que es la idea norteamericana. Te estoy dando ejemplos puntuales, ¿no? En energía, creo que podríamos pasarnos toda la tarde hablando de esquemas de energía o cómo revigorizar, por ejemplo, la industria del cobre, que al final del día Chile sigue dependiendo muchísimo de las fluctuaciones del cobre. Y en aquellas partes en donde
Camila y compañía lleguen y te digan y estén manifestándose y demás, exhíbela. Es dueña de la verdad. ¿Cómo hace los debates? Es a punta de casi la fuerza. No es a punta de ideas, es a punta de la fuerza. Y eso hay que exhibirlo. Son, ejemplos muy aislados que necesitaría yo mucho más tiempo para darte, pero ojalá que aproximen o te den una indicación de por dónde podemos ir. ¿Había 3 o 4 manos por allá? Sí. En el interés del tiempo voy a tratar de acortar mis respuestas. No quiere decir que ya terminó la conversación, ¿no? Hola, Darinka de Chile. Mire, nosotros hace poco tiempo fundamos un movimiento en Magallanes y la idea principal no es solamente llevar gente o intelectuales a una región del sur de Chile, donde prácticamente no hay debate intelectual, a poder exponer sus ideas, sino también como otro objetivo es tratar de exponer el mensaje del liberalismo en un lenguaje muy sencillo que no es, digamos, que no es normalmente accesible para el común de la población. Entonces, mi pregunta es, considerando la realidad latinoamericana, sobre todo en Chile, donde hay grandes tasas en que el 60 o el 70% de la población, por ejemplo, en Chile, no entiende lo que lee, ¿no cree que hace falta incluso bajar más el debate que es el segundo grado de abstracción, por decirlo así, que es el debate público, donde incluso la labor que hace, por ejemplo, Axel Kaiser queda muy arriba para la gente común que no ve CNN, ve matinales, ve telenovelas? ¿No cree que hace falta bajar mucho más el mensaje para llegar a mayor cantidad de gente y no solamente quedarse en CNN y en los grandes canales de televisión? Absolutamente. ¿Una telenovela liberal? Bueno. Ya está el guión, por cierto. Ya está el guión. Yo participé en un comité en México. Lamentablemente nunca llegó por batallas internas, pero el guión, ¿saben cuál es? El manantial del Atlas. Perdón, no, ¿cómo se llama? The Fountainhead. El manantial. Ahí está el guión. La arquitectura mexicana se presta perfecto para una telenovela de esa naturaleza. Y bueno, ahí las desviaciones eróticas que tiene Ayn Rand y sus ideas, todavía más, ¿no? Claro. Yo creo que la gente común y corriente es mucho más inteligente de lo que piensa el intelectual perfumado. Yo digo, yo confío mucho más en el indicador del informal. Ahorita regreso al informal. El ama de casa y el taxista mexicano, para que me digan cómo está la economía, que el Producto Interno Bruto, que yo por eso creo que así se llama, Producto Interno Bruto, ¿no? Que además siempre con el aura digital científica, ¿no? Este año vamos a crecer 1.1%. Ay, no te hagas güey, es 1%. ¿No? Yo creo que esa gente es mucho más inteligente. Tú dime, en materia de subsidios directos, yo por ejemplo, yo te digo, yo defiendo un negative income tax. ¿Sí? Yo prefiero que si el dinero se va a repartir, mejor que esté en manos de una madre de familia que menos tiene, de las que menos tienen, que en manos de un burócrata nalgón. Y eso, te lo juro que en el sur de Chile lo entienden a la perfección. No me digas que no entienden que no se puede gastar más de lo que se tiene. Super Mario quizás no entiende. O tiene una fórmula abstracta que lo derivó y Bernanke con su expansión monetaria. Y no, es que esto es inflación diferida y que bueno, y que el taper y que todas las fórmulas. Pero vaya, hasta en materia de inflación tuvimos que aprender nuestras lecciones monetarias, pero salvajes. Si aquí llegara la hiperinflación de regreso, no me digas tú que la gente no empieza a deshacerse de su moneda local y comprar, pues no sé, un refrigerador. Porque se va a depreciar menos el refrigerador, el consumo se vuelve fuente de ahorro. ¿Sí? El informal, bueno, quizá no en Chile, pero en el resto de América Latina, yo les digo, en México la sofisticación de la informalidad. Ustedes van a lo que se llama la central de abastos, donde hacen todo el trading de lo que es la fruta y lo que se surte todos los días a los diferentes establecimientos, ¿sí? Y es un mercado financiero de lo más fascinante, con futuros, con puts, con calls, con opciones, con back-to-backs y es, órale, me vendes tanto y sí, pues mira, y aquí te adelanto y todo es a base de efectivo. Pero es un mercado que la diferencia entre eso y Wall Street es de grado, no es de especie.
con los mismos productos financieros y los entienden a la perfección. Y entienden el concepto del crédito mejor que un banquero. Porque crédito, ¿de dónde viene? De credere, credibilidad. Claro, las rodillas son tu garantía, ese es otro tema, ¿no? Pero ahí el tema de tú desconoces un contrato, se corre la voz y en 30 segundos ya no tienes acceso al mercado de capital ahí, que no está regulado, que no hay un burócrata sabelotodo, ¿sí? Que viene aquí a decir, no, necesitamos reglas para esto y necesitamos reglas para el otro, y no vaya a ser que esto y no vaya a ser que lo otro, porque yo estudié en MIT o yo estudié en Harvard o yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México o en el ITAM, y yo sí sé. No, pues esta gente sabe perfectamente, ¿sí? Enrique Krause, un intelectual mexicano muy importante, dice, los liberales mexicanos es la mayoría silenciosa. Todos somos liberales, porque todos reconocemos que hay escasez y tratamos de ¿qué? De economizar. Y la economía no es una ciencia matemática en la escuela de Chicago, es acción humana. El que solo sabe economía sabe muy poca economía, que le citaba ayer John Stuart Mill. Es también política, es también sociedad, es ethos, es pathos, es logos. Yo creo que esa tarea sería de la fundamental, de lo más importante. Ahora, si Alexis Sánchez se proclama liberal, yo creo que ya ganamos la batalla, ¿no? Pero habría que hacerle un lavado de cerebro impresionante. Ahí todo se vale, ahí todo se vale. Ironía, risa, artículos, charlas, ¿no? Poder acercarse a esa gente. Nosotros consideramos eso de la mayor importancia. Pero repito, o sea, concéntrate, taxistas, amas de casa e informales. Esos son los verdaderos depositarios del liberalismo, aunque no lo sepan. Una teoría platónica del liberalismo, se me acaba de ocurrir. Bueno, nos quedan creo que 5 o 6 minutos y todavía hay algunas preguntas. Hola, Rafael del Salvador. Yo ayer le estaba comentando sobre el caso de Mark Klugman y de Honduras. Y a mí me llama mucho la atención el planteamiento que estaba haciendo usted sobre el debate de los espacios lógicos, algo así, el espacio lógico de la razón, Sí. y la esfera del debate público. Entonces, una vez Mark Klugman llegó a El Salvador y él estaba planteando y estaba diciendo de que su concepto, o el concepto que va a implementar en Honduras o que se va a implementar en Honduras, se llama Lipsidis, y que él lo venía a dar como que era como un gap, un salto, porque él decía de que lo que se iba a hacer en un país como en 25, 30 años, con esto del debate público, con esto de los debates ya más técnicos, y yendo a esto que es mucho más práctico, porque en estas zonas que se van a aplicar ahí en Honduras no iba a haber tanta presión de grupos. Entonces, ¿qué opina usted de estos atajos? ¿Qué opina usted de estas soluciones que se vienen a presentar como más prácticas? Pues te diría lo mismo que te dije ayer. Yo creo que es un perfecto ejemplo de aplicar un modelo de teoría de juegos y de alineación de incentivos a el tema de las políticas públicas y cómo empaquetarlo y cómo posicionarlo. Algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo y ciertamente varios de mis amigos no están, de que a veces, por lo menos el caso de México, estoy demasiado obsesionado, pero hay que asumir un disfraz populista, digamos, o lo que en inglés podríamos llamar classical liberal stealth, ¿no? Soy invisible y mira, ni menciono la palabra liberal, porque al momento de mencionarla ya me exhibí, pero llego, planto mi veneno, planto mi semillita y ahí la dejo, ¿no? Estilo Trotsky, como diría Enrique Gersi. Porque Enrique Gersi admira mucho a Trotsky, ya no está aquí, lo puedo decir, es un gran chisme, por cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque Trotsky dice, cuando vino a México, dice, llévame al museo de Trotsky. No, le digo, vamos a tomar tequila. ¿Cómo que al museo de Trotsky? Por Dios. No, quería ir al museo de Trotsky porque Trotsky es un entrista. Porque entra, se esconde y planta ahí su veneno y a ver qué pasa. ¿Saben qué? Yo creo en lo mismo. Yo creo en lo mismo. Entonces hay que... Pero eso soy Roberto Salinas, ¿eh? No tienen que creer eso. Pero es un postulado. Resulta que Mark Klugman también lo cree. Quizá en términos un poco más racionales, yo en términos un poco más viscerales, ¿no? A mí me encantaría. Yo fui profesor en la UNAM, de oposición, durante 3 años, en la Facultad de Economía.
Y pues dos de mis más destacados alumnos han participado bueno, son mis profesores ahora. Bueno, me parece, ahí fueron dos a lo largo de 25 años, pero a mí me pareció un gran triunfo eso. Logramos convencer a dos, ¿no? En fin, y yo creo que habría que estudiar mucho lo que hace Mark Krugman, porque creo que, y él mismo dice, mi tecnología en términos de reforma estructural está 20 años avanzados de lo que hablan en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, igual ahí es consultora al final del día, ¿no? Pero me parece que es un tipo con una visión de las cosas y un análisis de los incentivos políticos, sociales, populares y mediáticos alrededor de un problema que merece la mayor importancia. Es alguien que mezcla el patos, el logos y el ethos en una situación, ¿sí? Tenemos una colega aquí que tenía una pregunta. Creo que tenemos espacio para 2 preguntas más. Ya. ¿Aló? Me gusta poner. Tú hablabas recién de un disfraz populista y iba justamente relacionado a mi pregunta. Nosotros cuando tenemos la libertad de elegir un partido que nos represente, en el caso de la gente que es más partidista, ¿sí? ¿Está encendido? Y este partido, uno de sus fundamentos, por ejemplo, va a ser la libertad. ¿Cómo nosotros podemos conciliar, digamos, las ideas liberales con la lógica partidista cuando existen situaciones, sobre todo en temas de campaña, como ahora las parlamentarias o las presidenciales en Chile, donde por conseguir votos muchas veces se llegan a contradicciones con los mismos principios que afectan en el fondo a todos sus militantes, a todos sus simpatizantes? O sea, ¿dónde está el punto divisorio ahí? ¿Cómo conciliar esto? Mira, se va contra lo que mismo se postula. Excelente pregunta. No sé, puedes caer en un nivel de deshonestidad y hasta pecar de cierto clientelismo en la materia, ¿no? Podría decirte, sí, necesitamos impuestos progresivos y me quedo callado y luego hago otra cosa. Igual también hay cierta promesa que te da un candidato cuando habla de democratizar la productividad. Digo, suena muy político, ¿no? Pero Peña Nieto hace 6 meses hablaba de democratizar la productividad y comparas ahora lo que está diciendo, que todos deben pagar de acuerdo a sus posibilidades, y pues parecería que pasó de Hayek a Marx, ¿no? ¿Perdón? Bueno, es el PRI, ¿no? Ayer se hablaba del revolucionario profesional. Bueno, nosotros tenemos revolucionarios más que profesionales, son institucionales. El Partido Revolucionario Institucional. Si hay una contradicción, en México todo es al revés, ¿sí? Todo es al revés. Hasta teníamos un presidente que dijo, la devaluación ni nos afecta ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Es el surrealismo llevado hasta... Entonces el PRI es un camaleón combinado con un tiranosaurio, ¿no? Que se cambia y se adapta de acuerdo a las circunstancias. Ahora, yo no sé si este señor está jugando ahorita simplemente en aras de sacar y engraciarse con el Partido de la Revolución Democrática. Y sí, mira, yo soy progre, ¿no? Y yo soy de los buenos y me encanta la justicia social. Y luego seguir con su retórica de productividad. Eso es muy peligroso porque te puedes acabar estancando en algo que there's no going back, ¿no? Pero me parece una excelente pregunta para hacerle a un liberal clásico. Si quieres lo platicamos más porque Juan Carlos... No, espera, es mexicano, 30 segundos más. Había otra pregunta por allá, pero la dejamos también para el almuerzo. Los dejo con una frase que me encanta de Bill Emmott, ex editor de The Economist. ¿Qué debe hacer el liberal clásico moderno? Ante todo, sí, es la defensa del diálogo, la conversación abierta, el llamado de López Murphy ayer, la batalla es permanente. Pero Bill Emmott dice, debemos asumir la posición de cacería de farsantes. El liberal moderno debe reconocer que no existe una sola vía correcta para ordenar las relaciones. El liberal humilde debe percatarse de una paradoja. Cuando creemos que hemos hallado las soluciones a problemas políticos o prácticos, lo que debería darnos mayor temor es la idea de que alguna persona pudiera hacerse con el poder para implementarlas. Bill Emmott, en este maravilloso libro 2021, Visión 2021, nos hace un llamado. El liberal
intelectual, el liberal intelectual público debe asumir la posición de cacería de farsantes. Llámese candidatas presidenciales, llámese Naomi Klein, llámese Mesías Tropicales, llámese aquellos premios Nobel que de repente se vuelven rockstars, lo que sea, lo que sea. Y esa es una batalla permanente, lo que nos da razón para seguir la conversación. Muchas gracias.